Esteban Moreno Pérez. Tengo 26 años. Nací el 6 de abril de 1989. Eso cayó un día jueves. Yo tengo 4 hijos. Mi hija mayor, Diana Marcela Moreno. Luego le sigue Leonardo Andrés. Luego le sigue Luis Esteban y luego Alejandro. Viven conmigo Luis Esteban y Alejandro. Empecé a investigar por qué mi hijo, cómo se llamaba el síndrome que mi hijo padecía, porque me decían que mi hijo tenía un autismo. El síndrome de Asperger es un aspecto del autismo. A mí me robaron un día. Me robaron las bicicletas. Yo en la etapa 1 no quisieron responder. No me quisieron responder por las bicicletas. La mayoría de la gente no entiende lo que mi hijo padece. No, pues realmente yo iba llegando acá y yo fui a una tienda a jugar, supuestamente a jugar, unas maquinitas de las 5 bolitas. Y ya cuando me iba ahí ya no vi la bicicleta. No, que yo estaba haciendo un mandado, que el auxiliar me mandó que le comprara una ensalada. Y volví y vi al chino y pues yo paré para darle paso. Le dije, pase, ¿qué le pasa, hermano? No sé qué fue lo que me dijo. Que me iba a mostrar como un arma, me contaron que me iba a mostrar un arma, no sé, estaba como armado. Mi reacción con Luis cuando lo molestan es de ir a buscar a la persona que lo está molestando para hacerle entender y explicarle lo que mi hijo tiene. Y hoy me vio y cambió de bicicleta y no me dijo nada y siguió. No me dijo nada. Yo tengo una actividad pues que siempre me ha gustado y es pintar. Sí, he pintado sobre Luis y sobre Alejandra. Hice un cuadro porque quería expresar la vida que he vivido cuando nacieron mis hijos, sobre todo pues Luis y Alejandra. En el lado derecho pues pinté una casa, pues en lo posible cómoda para mis hijos, porque siempre pienso en la comodidad de ellos. El río significa para mí como aísla un prado del otro, y las piedras significan las personas que han estado a mi lado apoyándome en el proceso de poder pasar ese río. El río, me representa el río, digamos del río donde yo me meto. Nunca lo hice el cuadro pensando como en que a Luis le gustaba el agua, ¿sí? Sino como en el proceso que yo he tenido que seguir para poder sacar a mis hijos adelante. Sí, Luis dice que él tiene una novia, pero él la trajo acá con la abuelita y me la presentó. Pero entonces él me dice a mí que no le diga a nadie que es la novia, sino que es la amiga, porque ellos son novios, pero a escondidas de los papás. O sea, él no sabe que somos nosotros, sabe que somos amigos, la mamá, todos. Por eso le va a preguntar al papá a ver qué dice. Si dice que no, pues ni modo. Creo que no se puede hacer nada. Me tocaría conseguir otra novia ya. Me sueño que beso niñas bonitas. A mí lo que no me gusta son ni son las morenas ni las gorditas tampoco, no. No. Las detesto, a lo bien. A Luis toda la vida le ha gustado trabajar, a él le gusta la plata. Nunca ha intentado conseguir la plata a las malas. Y pues siempre traté de enseñarle a él y de explicarle cómo se conseguía la plata. Y pues era trabajando honradamente. A él nunca le da pereza ir a trabajar. Al contrario, le ha gustado ser muy puntual en su trabajo. Él es tranquilo, no es perfeccionista, pero él lo que le mandan a hacer, él lo hace de la mejor forma. Yo conseguía tapas de cerveza y de gaseosa en las tiendas y las vendía en la chatarrería de la Cali con Villavicencio. Allá pagaban a 400 pesos. Antes pagaban a 200.
Ahorita paga 400 pesos el kilo. Yo soy sellador de bolsas. La bolsa 130 pesos. Le hago 100 diarios, tal vez 200, 300 de lo que me pueda hacer. 100 kilos son 13.000. O sea, yo me gano más que acá, más que en las tapas. Luis siempre ha querido, le gusta salir de viaje. Y en ese proyecto que él tiene ahora es ahorrar porque nos quiere llevar a San Andrés. Quiero conocer la playa, nunca he ido. De mis 4 hijos, el que más me ha apoyado es Luis. Me ha apoyado en lo económico, me ha apoyado, pienso yo que es psicológicamente a veces, y me ha apoyado en acompañar a mi hija cuando yo no puedo hacerlo. Luis ha sido mi mano derecha, siempre. Mi mamá se porta bien conmigo, ella me ayuda a organizar, yo organizo la ropa. Y tiendo las camas, barro el piso y trapeo y lavo el baño. Luis me ha enseñado a ser una persona berraca, me ha enseñado a ser una persona honesta y me ha enseñado a ser una persona que no porque esté padeciendo el síndrome de Asperger sea una persona que se quede atrás en la vida. Con respecto a mis hijos, entre comillas normales, ellos son como más, como lo dijera, como más egoístas. En cambio Luis no y Alejandra no, ellos lo dan todo. En medio de su discapacidad ellos dan todo lo que tienen. Luis ve el mundo como que nosotros somos los malos. Yo defino a mi hijo Luis como lo máximo que me ha podido pasar.